buenas tardes, bienvenidos a opositas.com y bienvenidos a la preparación de psicotécnico. Psicotécnico es una materia que es necesaria, al igual que el resto de materias, saber cómo es su funcionamiento, saber cómo hay que proceder para su estudio y es lo que hay que hacer antes de comenzar a prepararla. En esta primera sesión vamos a ver cuál es la organización de estudio para psicotécnico y fijaros, hablar de psicotécnico en cualquier oposición tenemos que tener en cuenta que nos vamos a enfrentar a un examen donde vamos a encontrar generalmente una amplitud de preguntas de distinta variedad, después hablaremos de esa variedad, y que siempre va a estar relacionada o va a estar condicionada por el tiempo. Es una condición muy importante, el tiempo. Entonces, si vamos a estar condicionados por el tiempo, no podemos olvidar que eso nos va a llevar de la mano a que la práctica es lo que va a generar que nosotros pues realmente realicemos el mayor número de preguntas bien. Y para ello necesitamos pues bueno, una práctica, que muchas veces me decís, Cristina, ¿realmente tenemos que prepararlo todo? ¿Realmente necesitamos siempre el mayor número de puntos posibles y para ello tenemos que preparar todo? Ahora después vamos a ver en los distintos consejos que os voy a dar en esta presentación, vais a entender realmente de lo que estoy hablando. Por tanto, para la organización de estudio de psicotécnicos, quiero que hagáis uso de esta presentación. Y fijaros, cuando hablamos de consejos relacionados con el estudio para los psicotécnicos, vamos a hablar de un orden recomendado a seguir. Vamos a hablar de un orden recomendado a seguir y quiero que tengamos en cuenta desde ya que dependiendo de la oposición a la que vayamos a preparar el psicotécnico, vamos a encontrarnos con distintos bloques. Aunque sí es cierto que para la gran mayoría de las oposiciones, pues nos vamos a encontrar con el mismo tipo de preguntas, ¿vale? Con el mismo tipo de preguntas, no quería decir mismo tipo de bloques. Bloque de actitud verbal, actitud numérica, organización abstracta, actitud administrativa. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, que dependiendo de la oposición, generalmente las oposiciones autonómicas suelen ser de mayor complejidad las preguntas, las oposiciones de Policía Nacional suelen tener preguntas más complicadas también, auxiliares administrativos del Estado suelen tener preguntas un poquito más sencillas, de eso es de lo que estoy hablando. Pero de eso ya, bueno, iremos hablando más adelante cuando estemos metidos dentro de la materia. Y cuando estemos dentro de cada uno de los bloques, pues sí tendremos en cuenta que, ya veréis que Cristina os dice, dentro del bloque de actitud numérica, si es necesario seguir un orden concreto. Tendremos que echar mano, en primer lugar, de las operaciones elementales. Después ya podemos ir de seguido con la materia que queramos, pero siempre empezar por operaciones elementales. ¿De acuerdo? No, el segundo punto que tenemos ahí es el material disponible en el campus. Vais a tener a vuestra disposición una página web estupenda en la cual siempre que queráis ver la parte de psicotécnicos nos vamos al primer examen didáctico de psicotécnicos y nos vamos a encontrar con lo que os he comentado. Actitud verbal, actitud numérica, actitud administrativa, razonamiento abstracto y test ómnibus. Cada uno de esos apartados. Una vez que nosotros hagamos clic, por ejemplo, en la actitud verbal, se nos va a abrir al margen una tabla de contenido que tiene distintos apartados. Tiene presentaciones, tiene ejercicios, tiene material de apoyo, tiene test y algo muy importante que quiero que vayamos diferenciando, pero que ahora mismo no quiero que nos agobiemos, que son grabaciones en curso y son la denominada videoteca. ¿Qué va a diferenciar las grabaciones en curso y la biblioteca? Las grabaciones en curso, ahí se van a encontrar subidas todas las videotutorías, todas las tutorías que vayamos haciendo a lo largo de la preparación y en la biblioteca os vais a encontrar tutorías antiguas que Cristina considera que, bueno, que son de gran valor y que aunque sean antiguas os van a venir bien. ¿De acuerdo? Pero todo esto no os preocupéis porque ya os subiré algún vídeo mostrando en pantalla la web y demás para que no os perdáis. Pero esto para que entendáis todo el material del que vais a disponer. Y por supuesto no es un material quieto, es un material que se va a ir ampliando. Bien, ¿cómo practicar? Es otra parte muy importante.
vais a tener a vuestra disposición muchísimos ejercicios. Aparte, vosotros podéis practicar por vuestra cuenta y lo que sí os recomiendo, que siempre hagáis los ejercicios que Cristina os pone a vuestra disposición, que participéis activamente en clase y que preguntéis todas las dudas que tengáis, que no os den en ningún momento ningún reparo. El siguiente apartado es la distribución del tiempo y el estrés. Al principio de la preparación de psicotécnicos, la distribución del tiempo y el estrés es el apartado que menos vamos a tener en cuenta. Pero a medida que vaya pasando el tiempo, veréis cómo vamos a incluir esas dos variables en nuestra preparación. ¿Por qué? Porque llegado el día del examen, no vamos a estar tranquilamente sentados frente a un papel y vamos a tener todo el tiempo del mundo. Todo lo contrario. Al inicio de la tutoría os he comentado, hablar de psicotécnico es hablar del tiempo y ahora pues veréis realmente de qué estoy hablando. También vamos a hablar del día del examen oficial. Yo siempre, ya me conoceréis, soy firme defensora de que preparar una oposición no simplemente es estudiar, es saber a lo que nos estamos enfrentando y saber a lo que nos estamos enfrentando es saber que el día del examen tenemos que tener determinadas pautas y saber controlar los nervios y demás. ¿De acuerdo? Y esa última parte, y por ello no menos importante, esos 5 consejos, quiero que los tengamos muy en cuenta desde el principio. ¿Bien? De acuerdo. El orden recomendado. En un examen psicotécnico, como ahí os marco, nos vamos a encontrar preguntas de todo tipo. Y en la convocatoria, en cada una de vuestras convocatorias, cuando publiquen convocatoria, quiero que desde ya tengáis en cuenta que es muy importante leer muy bien esa convocatoria. Ahí se os va a especificar de qué va a costar vuestro examen psicotécnico en el caso de que lo tengáis. Actitud numérica, actitud verbal, actitud administrativa, razonamiento abstracto, figuras, lo que sea. Es muy importante que se lea con detenimiento. A la hora de establecer la prioridad, por ejemplo, es lo que antes os he comentado, dentro del bloque de actitud numérica, sí quiero que cuidemos mucho que tenemos que comenzar por operaciones elementales. De hecho, cuando yo comienzo a ver actitud numérica, lo primero que vamos a ver operaciones elementales. Es que es lo básico, es que sin eso no podemos ver álgebra, por ejemplo, o no podemos estar hablando de sucesiones si no sabemos sumar, restar, multiplicar o dividir, entender lo que estoy comentando. ¿De acuerdo? Aquí tenemos por delante, es el primer bloque dentro de la actitud numérica, las operaciones elementales es lo primero que quiero que cojamos. Y para el estudio de las operaciones elementales, esto siempre vais a tener lo mismo. Vais a tener a vuestra disposición una presentación tal cual como la que tenéis aquí, pero en este caso específica para operaciones elementales. Además, vais a tener videotutorías correspondientes a la presentación que tengáis y además distinto material de apoyo. Es lo que os he comentado anteriormente. Esas presentaciones, esos ejercicios, esos material de apoyo y esos test para practicar. Pero no me tengáis prisa por hacer test. Antes quiero que entendáis los conceptos, aunque esto no sea legislación, hay que entender, bueno, qué es el mínimo común múltiplo, cuáles son los números primos, cuáles son los números compuestos. Entender los conceptos, después lo llevamos a la práctica y siempre preguntar. Pero quiero que tengáis claro cuál es el procedimiento. Tenemos una presentación y tenemos distintas grabaciones, que son las grabaciones que vamos haciendo en directo, ¿de acuerdo? Y además una biblioteca donde tenemos también material disponible antiguo del cual vamos a hacer uso porque es un material excelente. Una vez visto las operaciones elementales, seguiremos avanzando y viendo más materias dentro de la actitud numérica, como por ejemplo los perímetros y áreas, álgebra, porcentajes y proporcionalidad y la interpretación de gráficos. Yo siempre vamos a ir partiendo de lo básico dentro de cada una de estas materias e iremos aumentando la complejidad. Actitud verbal. La actitud verbal, dejadme deciros que cuando al principio, el primer día que estéis conmigo, os pregunto si habéis preparado psicotécnicos alguna vez y lo hayáis preparado o no lo hayáis preparado, os pregunto, ¿qué es lo que os más preocupa? Y generalmente siempre me decís que lo que más preocupa es los números, la actitud numérica. Y me vais a permitir deciros que bajo mi punto de vista, y ya tengo experiencia en esto, la actitud verbal nos suele jugar malas pasadas. ¿Por qué?
Dentro de la actitud verbal nos vamos a encontrar principalmente, y creo que por lo que deberíamos de comenzar a preocuparnos es por el tema de la ortografía, ¿de acuerdo? No vamos a encontrar sinónimos y antónimos, está en todos los exámenes de psicotécnicos, en todos y en un alto porcentaje. No vamos a encontrar analogías, definiciones y términos. Cada una de esas partes dentro de la actitud verbal, pues, por ejemplo, sinónimos y antónimos, si yo tengo una operación matemática y yo no sé hacerla, pues Cristina no la explica y yo la aprendo al practicarla. Pero ¿qué ocurre con las palabras? ¿Qué ocurre con los sinónimos y antónimos? La Real Academia Española, el diccionario de la Real Academia Española es muy amplio. Ahí tenemos muchísimo trabajo por delante, ¿no? El factor sorpresa, bueno, tenemos ahí una alta probabilidad de que nos sorprenda, pero también podemos trabajarlo, ¿de acuerdo? Actitud administrativa. Que no nos olvidemos que, por ejemplo, si vamos a trabajar, si estamos preparándonos las oposiciones de auxiliar administrativo, este bloque es imprescindible. Siempre vamos a tener preguntas de actitud administrativa. Y las preguntas de actitud administrativa son sencillas, pero las preguntas de actitud administrativa, al igual que el resto, hay que saber trabajarlas. Y las preguntas de actitud administrativa vienen en bloque, como ahí pongo, vienen en forma en grupo de preguntas. No es solo una pregunta, vienen 5 o 6 grupos. 5 o 6 preguntas, ya lo veremos. Además, en base a tablas, en base a distintos gráficos y, ya digo, no son preguntas complicadas, pero que hay que saber por dónde tenemos que cogerlas y saber cómo se deben de realizar. Además, ahora después lo comentaremos, pero estamos viendo ahora mismo cada uno de los bloques que nos vamos a encontrar y recordaremos al final que, aparte de cada uno de los bloques que vamos a encontrarnos en nuestro examen, tenemos que saber a cuál le tenemos que dar prioridad en el día del examen. Razonamiento abstracto. Para mí es uno de los que más me gustan. El razonamiento abstracto esconde las sucesiones de números, las sucesiones de letras, las sucesiones de figuras igualmente, y son preguntas muy típicas en los exámenes psicotécnicos, en todos. Policía Nacional, Guardia Civil, auxiliares administrativos, soldados, en todos los exámenes psicotécnicos nos encontramos las sucesiones, ya sean de números, de letras o de figuras. Y además suelen ser preguntas que le gustan, pero claro que igualmente hay que saber realizarlas. Y las encontramos, por supuesto, de mayor y de menor complejidad. ¿Qué va a determinar que para nosotros sea más compleja o sea menos compleja? Está claro. La práctica. Si nosotros nunca hemos hecho una pregunta de sucesiones, pues el primer día que nos la encontremos va a ser muy complicada. Pero en el momento que la vayamos haciendo, ya veréis cómo ya no es tan complicada. ¿Sí? Bien. Vamos ahora, por último, a ver estos 5 consejos que quiero que, por favor, los entendáis, los reviséis, que nunca se nos vaya de la mente y que si alguna vez los perdemos de vista, que volvamos a esta presentación, que volvamos a esta tutoría que la vais a tener a vuestra disposición en el campus de Oposita y que lo recordemos, porque es importantísimo no olvidar que para preparar psicotécnico hay que tener muy en cuenta, en primer lugar, el factor tiempo. Es lo que condiciona la preparación de psicotécnico. No podemos estar hablando de psicotécnico si no le involucramos con el tiempo. En cualquier examen, sabéis que os ponen en la convocatoria. Para realizar el examen de auxiliar administrativo del Estado tenéis 90 preguntas, tenéis 90 minutos o tenéis 70 minutos. O para el examen de auxiliar CAN tenéis 90 minutos, o para tal examen tenéis tantos minutos. Pero, en el caso de los psicotécnicos, ¿qué ocurre? Si nosotros nos encontramos con un problema, con una tabla, con un gráfico, perfectamente os podéis tirar 5, 10, 15 minutos con un ejercicio. Y eso va a involucrar que no podamos realizar lo siguiente. Entonces tenemos que dar prioridad a otro tipo de preguntas que van a requerir menos tiempo para su realización y que todas las preguntas valen lo mismo. Entonces, este primer consejo, que no se nos olvide, el factor tiempo, responder antes las preguntas más fáciles. Todas las preguntas valen lo mismo. El segundo consejo, leer detenidamente.
Es un error de los más frecuentes y de los que nos pueden hacer más daño el no leer bien las preguntas, tanto en legislación como en psicotécnico. Yo voy a pedir siempre, y además me escucharéis muchísimas veces decirlo, que leamos bien cada una de las preguntas y cada una de las respuestas. Saber qué es lo que nos están pidiendo. Hay que tener muchísimo cuidado con las trampas que nos ponen en cada uno de los enunciados y en cada una de las respuestas. Hay algo que siempre le digo a mis alumnos y es que conforme vamos avanzando en la preparación, que intentemos ponernos en el lugar del tribunal que nos está examinando. Entonces veremos cómo vamos a ganar muchísimo. Vamos a leer detenidamente las preguntas, vamos a intentar ver por dónde nos van a engañar y veréis cómo estamos ganando muchísimo. El factor 3, tercero, descartar respuestas. En psicotécnico no siempre tenemos que hacer cálculos complejos. Muchas veces el cálculo por aproximación, un ejemplo de esto de descartar respuestas, nos ayuda muchísimo. Conmigo vais a ver todo tipo de cálculos, todo tipo de materia. Yo voy a recordar, por ejemplo, cómo se hace un sistema de ecuaciones, cómo se hacen las ecuaciones de primer grado, incluso las de segundo grado, si es necesario. Pero eso no quiere decir que ante un determinado problema, ante una determinada pregunta, no hagamos el cálculo por aproximación. ¿De acuerdo? Muchas veces la denominada cuenta de la vieja, como se suele decir, nos ayuda a llegar a ese resultado de la forma más rápida posible y que no se nos olvide que tenemos el tiempo ahí por detrás empujándonos. ¿De acuerdo? Vamos a leer todas las distintas respuestas y vamos descartando. Cuarto punto, entrenar todo. Antes, al inicio de la presentación, os he dicho que tenemos esos distintos bloques de actitud verbal, numérica, administrativa, razonamiento abstracto. Tenemos que entrenarlo todo. No quiero ningún alumno que me diga, Cristina, no voy a preparar tal cosa. Otra cosa es que en nuestro examen no tengamos, por ejemplo, actitud administrativa, estupendo. Pero todo lo que sea objeto de nuestro examen lo tenemos que preparar. Tenemos que ser ambiciosos y tenemos que ser competitivos. ¿De acuerdo? Y además, entrenar todo y con la mayor ilusión, con la mayor garantía, practicar todo tipo de materias. Por supuesto que lo mejor que tenemos que darnos cuenta es que, por ejemplo, para mí puede ser más fácil la actitud numérica y para algunos de ustedes puede ser más fácil la actitud verbal. En cuanto antes nos demos cuenta cuáles son nuestros puntos débiles, nuestros puntos fuertes, mejor. Ahí tendremos que dedicar más tiempo a lo que sea para nosotros nuestros puntos más débiles y nunca tampoco dejar de lado los puntos más fuertes. Último consejo, y por ello no menos importante, y está el último, ¿por qué? Sabéis que antes os dije, no al principio de la preparación, pero sí conforme vayamos avanzando, que tenemos en cuenta el factor tiempo y el estrés. Hay que trabajar el estrés. Hay que acostumbrarse a trabajar en condiciones límites de tiempo. Preparar psicotécnicos no es estar relajado. Al principio vamos a estar relajados, vais a estar conmigo totalmente relajados, pero después veréis que haremos test en pantalla donde yo estaré pasando la presentación, estaré pasando los tests, estaré pasando las preguntas cada 10 segundos, cada 15 segundos, cada 20 segundos y no volveré atrás para corregir. ¿Por qué? Porque ya es significado de que llevamos un tiempo preparando esa materia y ya tenemos que estar acostumbrados a trabajar en situaciones de límite de tiempo. Es muy importante acostumbrarse a trabajar con el estrés. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos al día del examen y no hemos practicado esta situación, pues imaginaros que empezamos por la pregunta número 1 de nuestro examen y acabamos, por ejemplo, por la pregunta 15 y nos quedan por delante todavía 15 preguntas de psicotécnico y no tenemos ni idea de lo que hay en las otras 15 preguntas. Es algo muy importante. Es algo muy importante coger y, en primer lugar, echarle una ojeada al examen y ver qué es lo que nos vamos a encontrar, para realmente ver todo lo que consta nuestro examen. Y no coger preguntas 1, 2, 3, 4, sino siempre irse a las preguntas más sencillas, a las que requieran menos tiempo para su realización. Ya dejaremos las más complicadas para el final, las que requieran las tablas, los problemas, que sí, que sabemos hacerlo, estupendo, pero tener en cuenta que necesitamos más tiempo para hacerlo. Hay que ser listos en ese sentido. Lista. Y por último,
Ya esto lo trabajaremos cuando nos estemos acercando al examen, pero bueno, muchas veces me lo preguntáis. También es una pregunta lógica, pero también es lógica la respuesta. No nos dejan calculadora en nuestro examen. Tenemos que acostumbrarnos también a saber rellenar, completar las instrucciones, esa plantilla de respuestas. El otro día me comentaban unos alumnos de otras oposiciones, una alumna que se equivocó a la hora de rellenar la hoja de respuesta en un examen y respondió en las preguntas, en la parte para anular, y ha tenido que interponer un recurso para que le aprueben el examen. O sea que muchísimo ojo con eso de rellenar las instrucciones. Y que por último, además, si es algo que quiero que nunca, nunca, nunca se nos olvide, es cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo en esta prueba, en la prueba de psicotécnico, es llegar al final de la prueba con el mayor número de respuestas posibles correctas. Fijaros en ese último calificativo, correcta. ¿Vale? De nada vale responder las 30 preguntas rápidamente y sin sentido. Tenemos que llegar al final de la prueba con el mayor número de respuestas posibles correctas. Y para ello tenemos un camino que sí, va a ser más complicado, menos complicado, pero os aseguro que si seguís las pautas que se os van a dar y que si tenemos ilusión, pues va a ser, nos va a ir muy, muy bien. Simplemente dejarnos llevar, preguntar todas las dudas que tengáis y seguir las pautas que se os van comentando. ¿De acuerdo? Bien, pues nos vemos en la próxima sesión. Un saludo y que vaya muy bien.